Estados Unidos no lo vio venir. Y no porque México actuara en secreto, sino porque nadie esperaba este movimiento justo ahora. En el momento de máxima tensión política, cuando Donald Trump hablaba abiertamente de atacar a los cárteles en territorio mexicano, México hizo algo que rompe por completo la lógica habitual. No se cerró, no rompió cooperación, no levantó el puño. En silencio, envió a su élite militar a entrenarse con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y aquí está la pregunta que incomoda a Washington. ¿Por qué México reforzaría la cooperación militar exactamente cuando es amenazado? Porque esto no es contradicción, es estrategia. Y cuando entiendes quiénes son esos soldados, dónde están entrenando y por qué este movimiento ocurre ahora, no te das cuenta de algo inquietante. México está jugando una partida a dos niveles que Estados Unidos no sabe leer del todo. Hoy vamos a desmontar este movimiento paso a paso, para entender por qué este despliegue dice mucho más de lo que parece y por qué podría cambiar el equilibrio real entre México y Estados Unidos. Retrocedamos unos días. 8 de enero. Donald Trump en Fox News con Sean Hannity. Hemos erradicado el 97% de las drogas que llegan por agua y ahora vamos a empezar a atacar a los cárteles en tierra. Los cárteles gobiernan México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país. Amenaza directa, pública, televisada. Y cualquier país con dignidad diplomática mínima responde con rechazo, protesta, movilización defensiva. México hizo todo eso. Sheinbaum rechazó la narrativa. A Sedena movió 300 soldados a Tijuana. Protocolos defensivos activados. Pero 10 días después, 40 de los mejores soldados mexicanos abordaron un avión rumbo a Estados Unidos con armas oficiales para entrenarse con los mismos militares cuyo comandante en jefe acababa de amenazar con invadir México. Y ese movimiento es lo que Estados Unidos no vio venir. Porque la lógica política obvia sugiere que México cancelaría toda la cooperación como represalia simbólica. Pero México calculó que la cooperación militar continua vale más estratégicamente que el gesto político de cancelación. Déjame explicarte exactamente por qué este movimiento es brillante y por qué el Pentágono probablemente está más aliviado que molesto. 18 de enero. 40 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Y no son soldados regulares, son la élite de la élite. Seleccionados de 6 batallones de fuerzas especiales con sede principal en Campo Militar 37B, en Temamatla, Estado de México. Entrenados en operaciones encubiertas, guerra asimétrica, inserción silenciosa en zonas de alta peligrosidad. Responsables de las capturas de los líderes de los cárteles más importantes en la historia reciente mexicana. El Chapo Guzmán. Operaciones contra El Mencho. Estos no son los soldados que México envía para ceremonias o exhibiciones. Son los operadores que ejecutan las misiones que nunca se hacen públicas. Y la historia del Cuerpo de Fuerzas Especiales revela exactamente por qué este despliegue a Mississippi es tan significativo estratégicamente. Porque estas unidades fueron creadas específicamente para combatir amenazas que requieren precisión quirúrgica en lugar de fuerza bruta. El Cuerpo de Fuerzas Especiales, anteriormente conocido como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o GAFE, cambió su designación en 2004, cuando el gobierno mexicano reconoció que necesitaba capacidades de élite permanentes para enfrentar la evolución del crimen organizado. Y desde 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, estas unidades han sido fundamentales en las operaciones más críticas del gobierno mexicano. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014 fue ejecutada por elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que rastrearon su ubicación durante meses usando inteligencia humana y tecnológica. La operación en Los Mochis, Sinaloa, donde finalmente lo capturaron, no involucró coordinación precisa entre múltiples equipos de fuerzas especiales que cercaron la ubicación mientras minimizaban el riesgo para civiles en el área densamente poblada. Y las operaciones contra Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, han requerido despliegues continuos de fuerzas especiales en Jalisco, Colima y Michoacán. Estas no son operaciones de infantería regular, donde el objetivo es controlar territorio.
Son operaciones de captura específica donde el objetivo es neutralizar liderazgo sin generar violencia colateral que afecte a poblaciones civiles. Y ese tipo de operación requiere entrenamiento que muy pocas fuerzas en América Latina poseen. Entonces, cuando México envía 40 de estos operadores a Mississippi para entrenamiento avanzado, no está enviando soldados al azar. Está enviando a los elementos que han demostrado capacidad operacional en las circunstancias más difíciles. Soldados que han capturado objetivos de alto valor en zonas urbanas densamente pobladas. Operadores que han ejecutado misiones en territorios controlados por cárteles, donde la población local puede ser hostil o estar bajo coerción. Y profesionales que han coordinado con agencias civiles como la Fiscalía General de la República para garantizar que las operaciones tienen base legal sólida. Y el entrenamiento en Camp Shelby está específicamente diseñado para mejorar exactamente esas capacidades que México necesita más. Guerra asimétrica contra enemigos no estatales que usan tácticas irregulares. Inserción silenciosa en zonas donde presencia militar visible generaría resistencia local. Sí, uso de tecnología de inteligencia avanzada, incluyendo drones y satélites para rastrear objetivos móviles en tiempo real. Y coordinación con fuerzas aliadas bajo estándares de interoperabilidad que permiten operaciones conjuntas cuando es necesario. Entonces el programa SOF-28 no es ceremonial. Es actualización operacional crítica que expande las capacidades del Cuerpo de Fuerzas Especiales, más allá de lo que el entrenamiento doméstico puede proveer. Y Estados Unidos está invirtiendo en ese entrenamiento porque fuerzas mexicanas más capaces reducen la necesidad de intervención estadounidense directa. Eso es exactamente lo que México quería lograr al mantener la cooperación en el momento de máxima tensión política. Y México los envió a Camp Shelby, Mississippi para el programa SOF-28, Operaciones Especiales, o 2 meses de entrenamiento hasta el 13 de marzo. Tácticas de combate moderno. Planificación de operaciones con estrategias de inserción silenciosa. Inteligencia de vanguardia usando tecnología satelital y drones para el monitoreo de las amenazas. Interoperabilidad militar con capacidad de actuar bajo los estándares internacionales en las misiones de seguridad hemisférica. Protección de las instalaciones críticas del Estado. Guerra asimétrica contra los grupos transnacionales. Y cada una de esas capacidades es exactamente lo que México necesita para combatir a los cárteles más efectivamente sin intervención estadounidense. Entonces el entrenamiento no es sumisión a Estados Unidos. Es inversión en la capacidad que hace la intervención estadounidense menos necesaria y menos justificable políticamente. O porque si México puede demostrar que está mejorando las capacidades para combatir a los cárteles mediante la cooperación con el Pentágono, Trump pierde el argumento principal para la intervención unilateral, que México no puede o no quiere manejar el problema. Pero aquí está la jugada más sutil que Estados Unidos no vio venir completamente, porque este entrenamiento crea una división interna en el gobierno estadounidense que México puede explotar estratégicamente. El Pentágono quiere cooperación continua con México, porque beneficia los intereses de seguridad estadounidenses de largo plazo. Fuerzas mexicanas capacitadas pueden manejar las amenazas transnacionales más efectivamente. Eso reduce la presión sobre los recursos militares estadounidenses y mantiene la estabilidad en la frontera sur, que es prioridad estratégica para el Comando Norte. Entonces, cuando Trump amenaza con la intervención, el Pentágono tiene un interés burocrático en resistir esa presión, porque la intervención destruiría la cooperación que están construyendo con las Fuerzas Armadas mexicanas. Y México, enviando 40 soldados a Mississippi, en el momento de máxima tensión política, le da al Pentágono el argumento perfecto para resistir a Trump. Señor presidente, México está cooperando activamente con nosotros en este momento. La intervención unilateral destruiría esa cooperación y nos dejaría sin inteligencia y sin coordinación operacional en la frontera. Déjenos manejar esto mediante los canales militares profesionales. Y Trump probablemente no puede sobrerruir esa resistencia fácilmente, porque el Pentágono controla la implementación de cualquier orden de intervención que Trump pudiera dar. Entonces México creó una trampa burocrática donde el Pentágono tiene incentivos para bloquear la intervención que Trump amenaza públicamente. Y lo hizo mediante cooperación, no confrontación.
Esa es diplomacia de defensa de nivel maestro. Pero el movimiento también revela algo más profundo sobre la estrategia mexicana que Estados Unidos históricamente malinterpreta. Porque Washington tiende a asumir que la postura política pública de México refleja la realidad operacional completa. Entonces, cuando Sheinbaum rechaza públicamente las amenazas de Trump y dice que México defenderá la soberanía, a Washington asume que eso significa el fin de la cooperación militar. Pero México ha estado jugando en dos niveles simultáneamente durante décadas, y Estados Unidos consistentemente no ve la separación entre la retórica política y la cooperación operacional. Nivel político: rechazo público a las amenazas, defensa de la soberanía, movilización de tropas defensivamente a la frontera norte. Mensaje para el público mexicano y la comunidad internacional: México no se somete a la presión estadounidense. Nivel militar: cooperación continua con el Pentágono, intercambios de inteligencia, entrenamientos conjuntos, coordinación operacional. Mensaje para los profesionales de defensa: México es socio serio que invierte en las capacidades compartidas. Y esos dos niveles no son contradictorios, son complementarios. El rechazo político le da a Sheinbaum la legitimidad doméstica para mantener la cooperación militar sin parecer que está cediendo a Trump. La cooperación militar le da al Pentágono la razón para resistir las presiones políticas de la Casa Blanca para la intervención unilateral. Y México beneficia de ambos simultáneamente, mientras Washington se confunde tratando de reconciliar la aparente contradicción. Ahora dime, ¿es el envío de 40 fuerzas especiales a Mississippi, mientras Trump amenaza con la intervención, una demostración de la sofisticación estratégica mexicana, o una contradicción que debilita el mensaje de defensa de la soberanía? México está jugando una partida de ajedrez multidimensional, que Estados Unidos no entiende completamente, o está revelando división interna entre la postura política de Sheinbaum y las prioridades operacionales de Sedena. ¿Y qué pasa cuando los 40 soldados regresan en marzo con las capacidades mejoradas? ¿Y Trump todavía está amenazando? ¿Habrá valido la pena el riesgo reputacional de cooperar con el agresor? Déjalo en los comentarios, porque este movimiento revela que la estrategia mexicana es mucho más compleja de lo que la mayoría de los observadores asumen. Y si quieres entender exactamente cómo México está usando la cooperación militar selectiva para crear las divisiones dentro del gobierno estadounidense que protegen la soberanía mexicana mejor que la confrontación directa jamás podría. Suscríbete, porque los próximos movimientos determinarán si esta jugada estratégica fue brillante o si México sobreestimó su capacidad de mantener dos niveles contradictorios simultáneamente sin erosionar la credibilidad en ambos. Porque al final esto no es solo sobre 40 soldados en un programa de entrenamiento. Es sobre revelar que Estados Unidos fundamentalmente malinterpreta cómo funciona la estrategia mexicana, porque asume que la política pública y la cooperación operacional están integradas cuando históricamente han sido canales separados que México maneja independientemente. Y esa malinterpretación es ventaja estratégica que México puede explotar mientras Washington siga asumiendo que el rechazo político significa el fin de la cooperación militar. Entonces, la próxima vez que veas a Sheinbaum rechazando públicamente alguna demanda estadounidense, pregúntate qué está pasando simultáneamente en el nivel operacional que no es visible públicamente. Porque México aprendió hace décadas que puedes cooperar con el Pentágono mientras resistes a la Casa Blanca. Puedes rechazar la intervención mientras aceptas el entrenamiento. Puedes defender la soberanía mientras construyes la interoperabilidad. Y mientras Washington siga pensando que esas cosas son contradictorias en lugar de complementarias, México mantendrá la ventaja de operar en dos niveles que Estados Unidos solo ve parcialmente. Y 40 soldados cruzando la frontera con armamento oficial el 18 de enero, mientras Trump amenaza con la intervención el 8 de enero, es la demostración perfecta de esa estrategia de dos niveles en acción. Estados Unidos no lo vio venir, porque Washington asumió que la lógica política obvia aplicaría. Amenaza genera cancelación de cooperación. Pero México aplicó la lógica estratégica contraria. Amenaza política justifica cooperación militar intensificada para crear los aliados burocráticos dentro del gobierno estadounidense, que bloquearán la implementación de la amenaza.
Y ahora, el Pentágono tiene 40 soldados mexicanos en Camp Shelby, que representan la inversión estadounidense en las capacidades mexicanas y el argumento vivo contra la intervención que destruiría esa inversión. Trump amenazó con atacar a los cárteles en tierra, pero el Pentágono está entrenando a los mexicanos para que lo hagan ellos mismos. Y esa contradicción interna en el gobierno estadounidense es exactamente lo que México quería crear, porque divide a los adversarios potenciales y convierte al Pentágono en el defensor indirecto de la soberanía mexicana contra las amenazas políticas de la Casa Blanca. Eso es lo que Estados Unidos no vio venir. No los 40 soldados específicamente, sino la jugada estratégica de usar la cooperación militar para crear la división burocrática que protege contra la intervención política. Y México lo ejecutó en el momento de máxima tensión, cuando Washington esperaba cancelación y confrontación. Esa inversión de las expectativas es lo que hace el movimiento brillante estratégicamente y desconcertante para los observadores que asumen que México opera bajo la misma lógica que Washington usaría en la posición equivalente. Pero México no opera bajo esa lógica. Opera bajo la lógica de la potencia media, que no puede ganar la confrontación directa. Entonces crea las divisiones internas en el adversario más poderoso y convierte las facciones burocráticas en los aliados indirectos. Y 40 soldados en Mississippi son la semilla de esa división que crecerá cada vez que Trump quiera intervención, y el Pentágono argumente que la cooperación existente hace la intervención contraproducente estratégicamente. Estados Unidos no vio venir esa jugada porque requiere pensar en 3 movimientos adelante, en lugar de reaccionar al movimiento inmediato. Y esa diferencia en el horizonte temporal estratégico es la ventaja permanente de México sobre Estados Unidos en este tipo de maniobra. Y aquí está el precedente histórico que hace esta jugada todavía más significativa. México ha estado ejecutando esta estrategia de 2 niveles durante décadas, con resultados consistentes. Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narcotráfico se intensificó entre 2006 y 2012, México públicamente defendió la soberanía y rechazó la presencia operacional de las tropas estadounidenses en territorio mexicano. Pero simultáneamente permitió que 540 militares estadounidenses ingresaran a México solo en el último año bajo Sheinbaum, para los entrenamientos, los ejercicios conjuntos y el intercambio de inteligencia. Nivel político, no a la intervención. Nivel operacional, sí a la cooperación intensiva. Y el patrón se repitió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la iniciativa Mérida canalizó miles de millones de dólares estadounidenses a las capacidades de seguridad mexicanas, mientras el gobierno mexicano públicamente insistía que la estrategia era completamente mexicana, sin influencia estadounidense. Nivel político, autonomía total. Nivel operacional, financiamiento estadounidense masivo y coordinación continua. Y los números específicos de la iniciativa Mérida revelan exactamente cuánta cooperación militar ha existido históricamente, incluso mientras México públicamente defendía autonomía completa. Entre 2008 y 2021, Estados Unidos transfirió aproximadamente $3,000 millones a México mediante la iniciativa Mérida. Pero el valor no está solo en el dinero. Está en el equipamiento, el entrenamiento y las relaciones institucionales que ese financiamiento construyó. Helicópteros Black Hawk, transferidos a la Marina Mexicana. Equipos de inspección no intrusiva para detectar contrabando en aduanas. Sistemas de comunicación encriptada para coordinación entre agencias mexicanas. Software de análisis de inteligencia para rastrear redes criminales. Sí, y lo más importante, cientos de eventos de entrenamiento donde instructores estadounidenses trabajaron directamente con personal mexicano en técnicas especializadas que no están disponibles en programas de entrenamiento domésticos. Y la cooperación de inteligencia fue todavía más profunda, aunque menos visible públicamente. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, mantuvo oficina en la Embajada estadounidense en Ciudad de México durante todo este periodo con personal que trabajaba diariamente con contrapartes mexicanas, compartiendo información sobre rutas de tráfico, estructuras de cárteles y ubicaciones de liderazgo. Y cuando capturaban a un líder de cártel importante,
que casi siempre había componente de inteligencia estadounidense en la operación, aunque México públicamente presentaba las capturas como resultado de trabajo exclusivamente mexicano. Entonces, el patrón de cooperación operacional intensa mientras se mantiene narrativa pública de autonomía no es nuevo. Es estrategia perfeccionada durante 15 años bajo 3 administraciones mexicanas diferentes: Calderón, Peña Nieto y parcialmente López Obrador. Y funcionó porque ambos países obtuvieron lo que necesitaban. Estados Unidos obtuvo influencia operacional y visibilidad sobre operaciones antinarcóticos mexicanas. México obtuvo capacidades y recursos que no podría generar domésticamente, mientras mantenía la narrativa política de que las decisiones eran completamente mexicanas. Pero López Obrador intentó romper ese patrón parcialmente, cuando asumió el poder en 2018. Su doctrina de abrazos, no balazos, incluía reducir la cooperación visible con Estados Unidos en operaciones de seguridad. No eliminó la cooperación completamente, pero la redujo significativamente comparada con administraciones previas. Y el resultado fue que las capturas de líderes de cárteles disminuyeron dramáticamente. Entre 2018 y 2024, México capturó o extraditó muchos menos capos de alto perfil comparado con el sexenio de Peña Nieto. Y esa reducción en cooperación es exactamente lo que Trump usó como justificación para amenazar con intervención directa. Porque desde la perspectiva estadounidense, López Obrador demostró que cuando México reduce la cooperación, los cárteles se fortalecen. Entonces Trump argumenta que si México no coopera agresivamente, Estados Unidos tiene que intervenir directamente para proteger intereses estadounidenses. Entonces, cuando Sheinbaum asumió el poder en octubre de 2024, enfrentó decisión estratégica clara: continuar la postura de López Obrador de cooperación reducida y arriesgarse a intervención estadounidense, o retornar al patrón de cooperación intensiva que existió bajo Calderón y Peña Nieto. Y el envío de 40 fuerzas especiales a Mississippi en enero de 2026, junto con permitir el ingreso de 540 militares estadounidenses a México en 2025, señala claramente que eligió retornar a cooperación intensiva. Y esa elección tiene consecuencias políticas domésticas porque la base de Morena, el partido de Sheinbaum, no incluye sectores que valoran la postura nacionalista de López Obrador. Entonces, Sheinbaum está arriesgando alienar parte de su base política para mantener relación operacional con Estados Unidos que considera estratégicamente necesaria. Y ese riesgo político revela cuánta presión Trump está ejerciendo exitosamente. Y funcionó porque Estados Unidos obtuvo la influencia operacional que quería, y México mantuvo la legitimidad política doméstica que necesitaba. Ambos lados beneficiaron de la separación entre la narrativa pública y la realidad operacional. Entonces, cuando Sheinbaum envía 40 fuerzas especiales a Mississippi mientras rechaza públicamente las amenazas de Trump, no está improvisando. Momo está siguiendo un manual estratégico que México ha perfeccionado durante 20 años de manejo de la relación bilateral bajo las condiciones de crisis de seguridad. Y Estados Unidos debería reconocer el patrón en este punto. Pero Trump aparentemente no lo hace, porque sigue asumiendo que la retórica pública mexicana refleja las intenciones operacionales reales. Y esa malinterpretación persistente crea oportunidades continuas para México, porque cada vez que Trump amenaza y México responde con cooperación intensificada disfrazada como rechazo político, el Pentágono se vuelve más comprometido con la relación bilateral y más resistente a las demandas políticas de intervención unilateral. Entonces, la amenaza de Trump, paradójicamente, fortalece la posición estratégica mexicana al crear más aliados burocráticos dentro del gobierno estadounidense que tienen intereses en proteger la cooperación existente. Y 40 soldados en Camp Shelby son la manifestación física de esos intereses burocráticos. Porque cada día que están entrenando, el Pentágono está invirtiendo recursos, tiempo y conocimiento en las capacidades mexicanas. Y esa inversión acumulativa crea el costo hundido que hace la intervención que destruiría la cooperación más difícil de justificar internamente dentro del aparato de seguridad nacional estadounidense.
México está esencialmente construyendo las barreras burocráticas contra la intervención mediante la cooperación intensificada. Y la comparación con otros países latinoamericanos que enfrentaron presión estadounidense similar revela exactamente por qué la estrategia mexicana de 2 niveles es tan efectiva. Porque países que resistieron cooperación militar completamente, eventualmente enfrentaron consecuencias más severas que países que cooperaron selectivamente mientras mantenían narrativa pública de autonomía. Colombia en los años 90 es el ejemplo perfecto del extremo de cooperación total. El Plan Colombia, lanzado en 2000, involucró aproximadamente $10,000 millones en asistencia estadounidense durante 15 años. Pero también involucró presencia militar estadounidense directa en territorio colombiano. Asesores estadounidenses acompañaban tropas colombianas en operaciones. Contratistas militares privados estadounidenses operaban equipos sofisticados. Y Estados Unidos tenía influencia directa sobre estrategia operacional colombiana. Y el resultado fue que Colombia efectivamente derrotó a las FARC como amenaza existencial y debilitó significativamente los cárteles de Medellín y Cali. Pero el costo fue que Colombia cedió niveles significativos de soberanía operacional durante décadas. Las decisiones sobre dónde operar, cuándo operar y cómo operar frecuentemente requerían coordinación con asesores estadounidenses. Y esa dependencia operacional creó resentimiento doméstico que políticos colombianos todavía manejan. México observó la experiencia colombiana y determinó que no quería repetirla. Entonces, desarrolló el enfoque de 2 niveles, donde acepta asistencia estadounidense, pero mantiene control operacional mexicano. Y hasta ahora, ese enfoque ha evitado tanto la intervención militar directa, que Venezuela acaba de experimentar, como la dependencia operacional que Colombia experimentó durante el Plan Colombia. Venezuela, en el otro extremo, rechazó cooperación con Estados Unidos completamente bajo Chávez y Maduro. Y el resultado final fue que cuando Estados Unidos decidió que Maduro necesitaba ser removido, ejecutó operación militar directa sin consideración alguna por la soberanía venezolana. Fuerzas especiales estadounidenses entraron, capturaron al presidente y lo sacaron del país. Operación unilateral completa que ignoró todas las normas de derecho internacional, porque Venezuela no tenía relaciones de cooperación que crear costo político para intervención. Entonces México está operando en el espacio entre Colombia y Venezuela. Suficiente cooperación para crear costos burocráticos que dificultan intervención unilateral. Suficiente autonomía para mantener control operacional y legitimidad doméstica. Y hasta ahora ese balance ha funcionado mejor que los extremos de cooperación total o resistencia total. Brasil ofrece otro punto de comparación interesante. Brasil ha mantenido distancia de cooperación militar intensa con Estados Unidos mientras desarrolla capacidades domésticas sofisticadas. Y funciona para Brasil porque tiene economía suficientemente grande y capacidades militares suficientemente desarrolladas para operar independientemente. Pero México, en la frontera con Estados Unidos, enfrenta presiones que Brasil no enfrenta. Entonces, la estrategia brasileña de autonomía mediante capacidad doméstica no es fácilmente replicable para México dada la geografía y la asimetría de poder. Y Argentina históricamente ha oscilado entre cooperación estrecha con Estados Unidos bajo gobiernos de centro-derecha y distancia bajo gobiernos de centro-izquierda. Pero Argentina no enfrenta las presiones sobre narcotráfico y migración que México enfrenta. Entonces tiene más flexibilidad para ajustar nivel de cooperación, basado en preferencias políticas domésticas, sin enfrentar amenazas de intervención. México, en contraste, no tiene ese lujo porque está en la frontera directa y porque narcotráfico es prioridad política doméstica estadounidense, de manera que no aplica a la Argentina. Entonces México desarrolló la estrategia de 2 niveles no como preferencia sino como necesidad estratégica dada su posición geográfica y las prioridades de seguridad asimétricas entre los 2 países. Mientras más coopera, más costoso se vuelve para Estados Unidos abandonar esa cooperación mediante la intervención unilateral. Entonces la jugada es inversa a la lógica obvia. La lógica obvia dice: amenaza genera retiro de cooperación como castigo. La lógica estratégica mexicana dice:
Amenaza justifica intensificación de cooperación para crear los costos de oportunidad que hacen la implementación de la amenaza internamente controvertida. Y México apostó correctamente que el Pentágono valorará la cooperación operacional continua, más de lo que Trump valorará la consistencia entre su retórica de intervención y las acciones reales que requieren la implementación militar que el Pentágono controla. Ahora observa cómo se desarrollará esto en las próximas semanas. Trump continuará amenazando públicamente porque es efectivo políticamente con su base electoral, que quiere acción dura contra los cárteles y la migración. Pero el Pentágono resistirá la implementación de esas amenazas porque tienen cooperación activa con las Fuerzas Armadas mexicanas, que la intervención destruiría. Y Sheinbaum continuará rechazando públicamente las amenazas, mientras mantiene la cooperación operacional, porque esa combinación le da legitimidad doméstica y protección burocrática estadounidense simultáneamente. Y 40 soldados mexicanos entrenando en Mississippi son el ancla de ese equilibrio. Mientras estén ahí, la intervención es más difícil de justificar o implementar, porque el Pentágono puede argumentar que ya están obteniendo la cooperación mediante los canales profesionales. Y proyectando hacia adelante, los próximos 6 meses determinarán si esta estrategia mexicana de cooperación intensificada logra evitar intervención estadounidense permanentemente o solo la pospone temporalmente. Porque Trump enfrentará elecciones de medio término en noviembre de 2026. Y si los republicanos pierden control de alguna cámara del Congreso, Trump necesitará victorias políticas visibles para mantener momentum. Y victoria contra México podría ser opción atractiva si las amenazas actuales no generan resultados que puede proclamar. Entonces México está en carrera contra el reloj político estadounidense. Necesita demostrar suficiente progreso contra cárteles entre ahora y octubre para que Trump pueda declarar victoria sin necesitar intervención directa. Y medición de suficiente progreso no es objetiva. Es lo que Trump puede vender políticamente a su base. Entonces, México necesita generar capturas visibles de líderes de cárteles, decomisos grandes de fentanilo y reducciones medibles en flujo de migrantes irregulares. Y aquí es donde los 40 soldados entrenando en Mississippi se vuelven estratégicamente críticos, porque regresan a México en marzo con capacidades mejoradas que pueden aplicar inmediatamente a operaciones contra cárteles. Y si esas operaciones generan capturas de alto perfil entre marzo y octubre, México puede argumentar que cooperación con entrenamiento estadounidense está funcionando y que intervención directa es innecesaria. Pero si las capturas no ocurren, o si violencia en México aumenta significativamente entre ahora y noviembre, Trump tendrá justificación política para escalar amenazas. Y escalación podría tomar múltiples formas. Podría exigir que asesores estadounidenses acompañen tropas mexicanas en operaciones. Podría exigir acceso estadounidense a inteligencia mexicana en tiempo real. Podría exigir que México permita sobrevuelos estadounidenses de territorio mexicano sin notificación previa. O en escenario extremo, podría ejecutar operación unilateral similar a Venezuela, si captura algún líder de cártel específico se vuelve prioridad política suficiente. Y México tendría opciones limitadas para resistir cualquiera de esas escalaciones porque precedente de Venezuela demostró que Estados Unidos está dispuesto a violar soberanía cuando determina que es necesario. Entonces la cooperación actual de México no es solo sobre mejorar capacidades contra cárteles, es sobre crear suficientes aliados burocráticos dentro del gobierno estadounidense para que cuando Trump quiera escalar, enfrente resistencia interna de agencias que valoran cooperación existente. Y el Pentágono no es el único aliado burocrático potencial. La DEA también valora cooperación con México porque facilita su trabajo. El Departamento de Estado valora estabilidad bilateral porque conflicto con México complicaría múltiples otras prioridades diplomáticas. Y sectores empresariales estadounidenses valoran relación comercial estable porque interrupciones afectarían cadenas de suministro críticas. Entonces México está construyendo coalición de intereses estadounidenses que benefician de evitar intervención. Y mientras esa coalición sea suficientemente fuerte dentro del gobierno estadounidense, puede bloquear o al menos retrasar presiones políticas de Trump para intervención directa.
Pero la fortaleza de esa coalición depende de que México continúe demostrando que cooperación está generando resultados medibles. Y ahí está el dilema fundamental. Resultados que satisfacen a Estados Unidos frecuentemente generan costos políticos domésticos en México. Capturas de líderes de cárteles pueden generar violencia cuando facciones compiten por control. Cooperación visible con Estados Unidos aliena sectores nacionalistas. Y transferencias de prisioneros a custodia estadounidense generan controversia constitucional. Entonces, Sheinbaum está navegando espacio político extremadamente estrecho, donde necesita hacer suficiente para satisfacer a Washington sin hacer tanto que pierda legitimidad doméstica. Y balance preciso requerido probablemente cambiará mes a mes dependiendo de cómo Trump ajusta presiones y cómo eventos en México evolucionan. Los próximos meses revelarán si ese balance es sostenible o si eventualmente México será forzado a elegir entre satisfacer demandas estadounidenses completamente o resistir y enfrentar consecuencias de intervención potencial. Entonces, esos 40 soldados no son solo tropas en entrenamiento, son piezas de ajedrez estratégicas que cambian el equilibrio burocrático dentro del gobierno estadounidense a favor de la posición mexicana. Y Estados Unidos no vio venir que México usaría la cooperación como herramienta defensiva contra la intervención en lugar de verla como concesión a la presión estadounidense. Esa es la sofisticación estratégica que Washington consistentemente subestima en México. Porque Estados Unidos tiende a pensar en términos binarios. Cooperación significa sumisión, resistencia significa confrontación. Pero México opera en el espacio gris entre esos extremos donde puedes cooperar operacionalmente mientras resistes políticamente y ambas cosas refuerzan la posición estratégica en lugar de contradecirse. Y mientras Estados Unidos no entienda esa lógica de dos niveles, México mantendrá la ventaja en este tipo de maniobra, donde la aparente contradicción es en realidad la complementariedad estratégica que protege los intereses mexicanos, mejor que cualquier postura pura de cooperación o confrontación jamás podría.